El paquete fiscal 2026 incluye medidas recaudatorias que presionarían los precios al consumidor. En esa tesitura, Banamex ajustó al alza su expectativa de inflación para el próximo año a 4.3%, desde un 3.9% previo, un salto importante. Vamos a platicar con el subdirector de Estudios Económicos de Banamex, con Rodolfo Stolaza. Rodolfo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Darío, siempre con el placer de saludarte a ti y a todo el auditorio. También te saluda Rogelio Varela. Bienvenido, Rodolfo. Muchas gracias, Rogelio, un gusto. ¿Qué es lo que están viendo en el paquete fiscal de tal forma que los lleva a mover su proyección de 3.9 a 4.3% de inflación? Es muy grande el salto, ¿no? Sí, son 41 puntos base que le estamos subiendo a la inflación y lo va a partir en dos el efecto. El primero es por el lado del IEP, del Impuesto a la Producción y Servicios, y el otro tiene que ver con los aranceles que se están promoviendo para aquellos países con los que no tenemos tratado de libre comercio. En el primero, para ponerlo de manera muy sencilla, si usted fuma, toma refrescos, le gustan las apuestas y piensa comprarse un videojuego violento, prepárese porque el año que entra todo esto va a subir de precio, ¿no? En el caso del tabaco, la tasa va a subir del 160% al 200%. En el caso de las bebidas saborizadas, va de 1.64 que está actualmente a 3.08 pesos por litro, pero además se expande, ya no solamente aquellas que son claramente con azúcar, sino incluye aquellas que tienen edulcorantes añadidos, o sea, no importa si es light o cero o la versión tradicional, todos ya van a tener un incremento. En cuanto a los juegos con apuestas, también la tasa sube del 30 al 50%, y no se la va a poder brincar si trata de hacerlo en plataformas que sean internacionales, están obligados a reportar a México. Y se pone esta nueva tasa de 8% sobre la de compra, ya sea física o digital, de videojuegos con clasificación C o D. Entonces, todo esto nos da algo así como 18 puntos base adicionales que vamos a tener de inflación, que no van a contaminar el proceso de formación de precios, pero que sí van a generar este incremento en estos productos muy específicos, además del incremento que van a tener el costo de derechos y aprovechamientos, que se van a actualizar prácticamente todos. Esa es la primera parte. Y la segunda son 22 puntos base, con este cambio en los aranceles, más o menos 1.460 y tantas fracciones arancelarias que van a pasar de incluso desde exentas hasta 50%. La que más llama la atención es la que tiene que ver con vehículos ligeros, que pasa, me parece, del 20 al 50%. Es decir, si usted piensa comprar un automóvil de procedencia china, es el momento, porque el año que entra es muy probable que el precio suba solamente por concepto del arancel, ¿no? Y esto se aplica a varios productos, textiles, juguetes, plásticos, siderurgia, electrodomésticos, en fin, una gran variedad. Y a la hora que consideramos todo ese componente importado dentro del Índice Nacional de Precios al Consumidor, es de donde le metemos estos 41 puntos base adicionales a lo que traíamos pensado el año pasado, ¿no? Claro. Rodolfo, ¿y en cuánto tiempo consideran ustedes que este incremento en el IEPS, esta aplicación de aranceles, podrá ser absorbido por la economía? Fíjate que es una excelente pregunta, porque el cambio al IEPS sería a partir del día que se publique en el Diario Oficial de la Federación y hasta diciembre del año entrante. Entonces es muy probable que esto suceda, si se da antes la aprobación de la ley del IEPS, a partir de ese momento empezará, pero nosotros lo estamos viendo que sucederá a partir del 1 de enero. Vamos a tener un incremento, la llamada cuesta de enero, en este caso vendría propiciada por la parte del incremento en el IEPS. Pero en el caso de los aranceles es mucho más complejo, porque también será en el momento que se ponga de manera vigente la nueva tarifa general de importación, pero creemos que sí es mucho más suavizado, como lo hemos visto en el caso de Estados Unidos, que incrementaron mucho las aranceles y no se dio el traslado o el traspaso al consumidor de manera automática. Algunas partes las ha considerado incluso los propios comercializadores. En México lo que vemos es, para el caso del tabaco, las bebidas azucaradas, los refrescos, son bienes muy inelásticos, es decir, no importa cuánto subas el impuesto, la gente va a seguir fumando y va a seguir tomando refresco. Entonces va a haber un traspaso muy cercano al 100%. En el caso de los aranceles no es tan claro, porque hay diversidad de insumos, sobre todo, también hay bienes de consumo final, pero hay muchos insumos, entonces ahí sí puede ser que sea mucho más suave el efecto y que no se vea todo en las primeras quincenas del año, sino durante la primera mitad del año entrante, ¿no?
¿Ves tú, Rodolfo, que estemos ante el inicio de una nueva batería anual cuando se entreguen los paquetes económicos del un super IEPS creciendo constantemente como medida recaudatoria ante pues la fuerte necesidad que tienen los gobiernos de la 4T de mantener e incrementar los programas sociales? No lo vemos en este momento y te voy a decir por qué, Darío, muy puntualmente. Porque no se modificaron los impuestos, sobre todo a combustibles, que es ahí de donde realmente se puede tener un incremento sustancial en la parte de los ingresos para poder cubrir los hoyos o para poder parchar los hoyos que se tienen en la parte del gasto. Sin embargo, aquí la justificación, por ejemplo, en el caso del IEPS, son estos llamados impuestos saludables, ¿no? Lo que buscan, por lo menos como se ha presentado la motivación de este cambio, es que se reduzca el consumo de estos productos que son nocivos para la salud de los mexicanos, ¿no? Y por el lado del IEPS, por el lado de los aranceles también se ha dicho que bueno, que se van a salvar empleos a nivel nacional, que se protege a la industria doméstica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto, sobre todo en el caso del IEPS, es que al final del día va a ser una medida recaudatoria sobre bienes muy específicos que no impactan al grueso de la población, y en el caso de los aranceles va mucho más enfocado, te diría yo que hasta direccionado a nuestro segundo principal proveedor de importaciones, que es China, ¿no? Es una concesión que nos parece inadecuado que realice en este momento el gobierno mexicano. Se pudo haber esperado a la renegociación del TEMEC, pero se realiza en este momento probablemente pensando en que sea mucho más tersa la negociación del tratado que se realizará el año entrante, ¿no? Claro. Rodolfo, y esta semana pues se reúne Banco de México para pues revisar su política monetaria. Con esta expectativa pues de mayor inflación para los próximos meses, ¿tú ves prudente que siga bajando su tasa? El Banco de México va a continuar bajando la tasa porque además ya recortó la Reserva Federal. Entonces, creemos nosotros que van a seguir el ritmo de la Reserva Federal y van a continuar este año con todas las reuniones con un recorte de 25 puntos base. Lo que tiene de característico este incremento en la inflación es que es de una sola vez. Se incrementa el impuesto y te va a afectar en ese momento, pero el año que entra se diluye el impacto. Por el otro lado, tampoco vemos que haya una contaminación de seguros de orden a otros precios, como sí sucede, por ejemplo, cuando sube el IEPS de los combustibles, porque te afecta directamente el transporte, ¿no? El transporte terrestre. En este caso no lo vemos. Entonces, en ese sentido, considerando además que el promedio de la inflación, como se vaya presentando, estará por debajo del promedio histórico, que la inflación subyacente se está comportando de manera cada vez más normalizada, digamos, Banco de México, sobre todo considerando la atonía que hay en la actividad económica, va a continuar con estos recortes sin poner en riesgo los efectos particular de estas medidas recaudatorias. Después de estos 3 recortes que estamos viendo, incluido el de esta semana, sí, es muy probable que en el primer trimestre del año realicen una pausa para calibrar, para ver exactamente cuáles son los efectos que se vean por esta parte impositiva, ¿no? ¿Cómo ven desde Banamex las medidas tendientes a afectar de una u otra forma a la banca que están contenidas en el paquete económico? Por ejemplo, no nada más esto de la ya no deducibilidad por el pago de las cuotas al IPAP, sino otras medidas que conforme van pasando los días pues van empezando a trascender. Mira, el sistema financiero mexicano, la verdad es que es lo suficientemente resiliente, y lo más importante de esto es que es justamente una propuesta. Todavía tiene que ser aprobado por el Congreso, a pesar de que el partido en el poder tiene la supermayoría. Sí hay cosas que son muy específicas, sobre todo dado el nivel de inclusión financiera que hay en este país. Estoy seguro que este tipo de discusiones, que son como muy específicas a nivel sectorial, van a poderse sortear de otra manera en el trámite que tiene que llevar la reforma, ¿no? Efectivamente, ahí en la parte del crédito, ¿tú ves que pueda darse alguna variación a partir pues de todos estos cambios que pues se están dando en estos momentos para los bancos, Rodolfo? Fíjate que es muy curioso, pero incluso antes de conocer estos números con los últimos datos del crédito vigente de la banca comercial, lo que sí vimos fue a finales del segundo trimestre cierta atonía, hubo una reducción sobre todo en el crédito enfocado a las viviendas y a las empresas, pero ya con los datos del tercer trimestre, con el primer dato en particular con julio, ya hemos visto que esto se ha revertido y que tiene cierto dinamismo, es decir, ha continuado el dinamismo de la banca, el crédito de la banca, sobre todo en la parte de consumo, muy en particular en la parte de los
los bienes duraderos. Pero también la parte del crédito de vivienda y del crédito a las empresas ha continuado creciendo. La más reciente encuesta que realiza Banco de México con respecto a qué tanto se utiliza el financiamiento bancario, también da muestra de que cada vez son más empresas que están tratando de utilizar a la banca comercial como una fuente de financiamiento, además de las tradicionales como son los proveedores o los propios socios, ¿no? Entonces, creo que el rol de la banca ha sido fundamental para ello, ¿no? Como siempre, muchas gracias por tu disponibilidad, Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos de Banamex. Que tengas buen inicio de semana. Igualmente ustedes y todo el auditorio. Vamos a hacer una pausa y regresamos.